Bueno, pues nada, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos toca bucear en el 10º capítulo de la tercera temporada de White Lotus. Exacto. Tenemos un montón de situaciones al límite, secretos, decisiones con doble cara y algunos presagios un poco inquietantes, la verdad. Y bueno, nuestra misión es, como siempre, desgranar todo esto para que os quede clarito qué está pasando. Efectivamente, en un punto de temporada que ya se palpan las consecuencias de las secciones pasadas. Totalmente, totalmente. Si os parece, empezamos por Victoria, que la vemos ya en una situación límite, ¿no? Contemplando quitarse la vida y lo que es todavía más heavy, llevándose a Piper por delante. Uf, es fuerte. ¿Qué nos dice este punto al que llega, motivado solo por la falta de recursos? ¿O hay algo más? Bueno, la falta de recursos es evidente que es un detonante, pero esa desesperación yo creo que nos habla de una profunda soledad, ¿no? De un agotamiento vital. Llegar a ese punto es que no tiene ninguna esperanza de encontrar una solución o un apoyo externo. Es un reflejo muy duro de la fragilidad en la que se pueden encontrar algunos personajes de la serie. Sí. Y fíjate que en ese mismo instante su atención se centra en otro asunto crucial, que es la reunión con ese monje, ¿no? Al que Piper quiere seguir. ¿Crees que esta vía de escape, esta esperanza de futuro para su hija, es un contrapeso real a la oscuridad que la embarga o es solo un espejismo, una distracción momentánea? Yo diría que ambas. Por un lado, sí, es una vía de escape, ¿no? Le da un propósito inmediato, algo por lo que luchar en ese momento, pero la sombra de esos pensamientos tan oscuros yo creo que no desaparece, ¿no? ¿Es una tregua? Sí, pero la raíz del problema ahí... Sí, claro. Y justo cuando parece que la cosa se va a calmar un poco, irrumpen Saxon y Lochi. Llegan hechos polvos, después de una noche de la que no recuerdan casi nada. Resaca física, resaca moral, esa que todos hemos vivido alguna vez. Sí. ¿Qué nos dice su estado sobre el punto en el que se encuentran? Bueno, esa confusión, ese malestar, yo creo que es sintomático del patrón que vemos en ellos, ¿no? La búsqueda de la gratificación inmediata sin mirar las consecuencias. Pero lo que más me llama la atención es ese paralelismo visual que nos muestran. Saxon se despierta en el barco con el trasero al descubierto y es una imagen que nos recuerda inevitablemente a Lochi en el primer episodio. Podría indicar un cambio en la dinámica de poder entre ellos o quizás una repetición cíclica de la vulnerabilidad. O es que empieza a complicarse la cosa de verdad, porque Saxon está obsesionado con los eventos de la noche anterior. Recuerda fragmentos de intimidad con Lochi y Piso, pero curiosamente no con Chelsea. ¿Cómo interpretamos esta memoria selectiva? ¿Simple negación o hay algo más complejo ahí? A ver, yo creo que esa memoria selectiva revela una lucha interna importante en Saxon. Por un lado, puede haber remordimiento por esas interacciones, pero también una incapacidad para confrontar la totalidad de lo sucedido. Sobre todo aquello que puede desafiar su ego o su autoimagen. Bloquear a Chelsea puede ser una forma de evitar ese rechazo o la incomodidad que sintió. Y Lochi, a pesar de su propia confusión, sí que percibe que Saxon no es el mismo. Intuye que algo no encaja, aunque no recuerde los detalles exactos. ¿Qué significa esta intuición de Lochi? A pesar de la amnesia parcial, esa percepción de Lochi nos sugiere que las dinámicas entre ellos sí que se han alterado. Quizá incluso en un nivel subconsciente él es capaz de registrar que algo no está bien con su hermano, ¿no? Lo que podría presagiar una confrontación o una revelación más adelante. Sí. Antes de que Victoria y Piper vayan a ver al monje, Piper le pide a Lochi que las acompañe. Y él acepta rápidamente, incluso menciona su falta de apoyo la noche anterior. Atisbo de madurez por parte de Lochi. Una asunción de responsabilidad. Esa aceptación inmediata y la mención de su falta de apoyo, pues sí, podrían interpretarse como un primer paso hacia la madurez, ¿no? Quizá la resaca emocional ya está haciendo mella y él siente la necesidad de enmendar sus errores. Sí. Mientras Victoria sigue buscando el sitio perfecto para que Piper medite, Tim por fin logra reunirse con el monje. Y la conversación que tienen impacta profundamente en Tim, especialmente sus reflexiones sobre la vida después de la muerte. ¿Qué te parece esa analogía de la gota de agua uniéndose al mar? ¿Por qué crees que resuena tanto con él? Bueno, la analogía de esa disolución del individuo en un todo más grande ofrece a Tim un consuelo, aunque sea un consuelo inquietante para Piper. Claro. Él podría estar buscando trascendencia, ¿no? O una forma de mitigar sus propias ansiedades ante lo desconocido. La idea de perder la individualidad, de fundirse con algo mayor, podría ser una forma de encontrar paz en medio de la incertidumbre. Es curioso porque, a pesar de las dudas de Piper, Tim queda tan impresionado por la sabiduría del monje que decide darle su bendición para que se quede en Tailandia. Parece que Tim ha encontrado en esta figura una especie de guía espiritual que necesitaba, ¿no? Sí. ¿Qué implicaciones crees que puede tener esta decisión? Bueno, la influencia del monje en Tim es innegable.
y podría tener varias implicaciones. Por un lado, podría ofrecerle una nueva perspectiva, un nuevo sentido de propósito, pero también existe el riesgo de que esa influencia sea demasiado fuerte, ¿no? O que Tim deposite demasiada fe en una figura externa en lugar de confrontar sus propios problemas internos. Claro. Volviendo a Victoria, siempre tan protectora, le sugiere a Piper que pase la noche en el monasterio. Le preocupa que las estrictas normas del lugar puedan frustrar las aspiraciones de su hija. Conflicto clásico, ¿no? Entre la protección maternal y la búsqueda de la propia identidad. Sí, totalmente. Es un conflicto clásico entre el deseo de un padre de proteger a su hijo y la necesidad de ese hijo de explorar su propio camino, ¿no? Claro. Incluso si eso implica enfrentarse a desafíos o a entornos que a priori puedan parecer restrictivos. Victoria teme que esas normas del monasterio puedan sofocar la individualidad de Piper. Pero quizá Piper busca precisamente esa estructura o esa guía. Totalmente. Y tenemos a Lochi, que decide quedarse con Piper para apoyarla. En ese momento le asalta el recuerdo de haber engañado a su hermano con Chloe la noche anterior. ¿Cómo crees que influye este recuerdo en su decisión de quedarse? ¿Puro apoyo fraternal o hay un intento de redención ahí también? Pues yo creo que hay una mezcla de ambas cosas. El deseo de apoyar a Piper parece genuino. Sí. Pero la aparición de ese recuerdo tan incómodo seguramente añade una capa de culpa, ¿no? Y la necesidad de expiar sus actos de alguna forma demostrar que puede ser una persona fiable y presente. Claro. Mientras tanto, Saxon tiene un encuentro peculiar con Chelsea, que le dice a la cara que no tiene espíritu y que por eso no quiso intimar con él. ¿Cómo crees que recibe Saxon esta declaración tan directa? ¿Qué nos dice sobre Chelsea? Para alguien como Saxon, que probablemente basa sus interacciones en la atracción física superficial, esta declaración de Chelsea debe ser desconcertante, incluso hiriente. Claro. Nos revela que Chelsea tiene una visión mucho más profunda de la intimidad, ¿no? Que para ella implica una conexión a un nivel más espiritual o emocional. Y es una perspectiva que contrasta frontalmente con la de Saxon. Y por si fuera poco, Chloe le confirma a Saxon que sí que hubo un encuentro íntimo con una tercera persona la noche anterior, desmontando así su negación inicial. ¿Qué crees que siente Saxon al encajar por fin todas las piezas? Esa confirmación de Chloe obliga a Saxon a confrontar la realidad de sus actos, ¿no? Claro. La complejidad de lo que realmente sucedió. Seguramente experimenta una mezcla de vergüenza, confusión y quizá incluso un atisbo de remordimiento al darse cuenta de que su memoria no era fiable y que las cosas fueron más allá de lo que recordaba o quería admitir. Claro. Cambiamos de tercio, nos metemos en el drama de Jacqueline Lori Kate. Ante una acusación sobre su relación con Valentín, Jacqueline reacciona de forma muy defensiva. ¿Qué nos indica esa reacción tan a la defensiva? Bueno, una reacción a la defensiva suele ser una señal de que hay algo que ocultar o de que la persona se siente vulnerable ante esa acusación, ¿no? En el caso de Jacqueline, su rapidez en negar y esa intensidad, pues podría sugerir culpa o al menos una gran incomodidad ante la posibilidad de que se revele algo que prefiere mantener oculto. Tanto Jacqueline como Lori niegan haber tenido nada íntimo con Valentín. Insisten en que solo pasaron la noche juntos. Pero la vehemencia de Jacqueline, al negarlo, hace que la cosa sea todavía más sospechosa, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que insisten tanto en esta versión? Bueno, esa insistencia en negar la intimidad, a pesar de las circunstancias que apuntan a lo contrario, podría deberse a diferentes motivos. Para Jacqueline quizás sea el miedo a las consecuencias con su marido o con su amistad con Lori. Para Lori podría ser una forma de protegerse emocionalmente, de no querer creer la verdad. Se nos da una posible explicación a la reacción de Jacqueline, ¿no? Su timidez, su sentimiento de culpa por haber, entre comillas, engañado a Lori con Valentín, aunque Lori no tuviera un compromiso formal con él. Pero se intuye que podría haber algo más detrás de esa culpa. ¿Qué crees que podría ser? Más allá de la relación con Lori, la reacción de Jacqueline podría estar ligada a sus propias inseguridades o a dinámicas previas en su relación con Valentín. Quizás se siente culpable por la forma en la que se desarrolló la noche o por las implicaciones que podría tener para su matrimonio, ¿no? También es posible que su competitividad y su necesidad de atención jueguen un papel importante en esa reacción. Y además se revela que Harrison, el marido de Jacqueline, no contestaba porque se le había quedado sin batería el móvil mientras estaba filmando. Un dato que Jacqueline omite convenientemente. Sí. ¿Por qué crees que oculta este detalle? Ocultar la razón real por la que Harrison no contestaba sugiere que Jacqueline es consciente de que esa explicación podría levantar sospechas o llevar a más preguntas sobre dónde y con quién estaba ella la noche anterior. Prefiere mantener una versión más ambigua para evitar el escrutinio. Se sugiere que la inseguridad de Jacqueline sobre su físico podría ser la raíz de su competitividad y su necesidad constante de atención.
y que Valentín, en algún momento, le ayudó a superar esas inseguridades. ¿Cómo crees que influye esto en su comportamiento actual? Si Jacqueline ha luchado con inseguridades sobre su apariencia, la atención y la validación que pudo haber recibido de Valentín podrían haber tenido un impacto significativo en su autoestima. Claro. Esa necesidad de seguir sintiéndose deseada y valorada podría explicar su reacción defensiva, ¿no? Y ese intento de negar cualquier relación íntima que pueda poner en peligro esa validación. Para añadir más leña al fuego, Kate le cuenta a Lori que vio a Valentín salir de la habitación de Jacqueline a primera hora de la mañana. ¿Cómo crees que recibe Lori esta información? Esa confirmación visual de Kate es un golpe de realidad para Lori. Aunque quizá había intentado dudar de sus sospechas, esa evidencia concreta probablemente intensifica su preocupación y esa sensación de traición. Claro. Ahora se enfrenta a una prueba tangible de que algo ocurrió entre Jacqueline y Valentín. Lori, como era de esperar, confronta a Jacqueline, que, fiel a su estilo, niega rotundamente cualquier relación con Valentín. La tensión entre ellas tiene que ser palpable. ¿Qué crees que va a pasar en esa confrontación? Bueno, la negación rotunda de Jacqueline, a pesar de las crecientes evidencias, pues presagia un enfrentamiento difícil, ¿no? Sí. Lori probablemente insistirá en obtener la verdad. Y esa terquedad de Jacqueline, pues podría llevar a una escalada del conflicto y a la ruptura de su amistad. Y la cosa no termina ahí. Jacqueline incluso reprende a Kate por hablar de su noche de San Valentín, lo que provoca que Lori insista aún más en saber qué pasó. Claro. Parece que al intentar desviar la atención solo consigue aumentar las sospechas, ¿no? Exacto. Esa reacción de Jacqueline hacia Kate parece un intento desesperado por controlar la narrativa y evitar que se profundice en lo sucedido, ¿no? Sí. Sin embargo, al reprender a Kate, solo consigue alertar aún más a Lori y hacerla más decidida a descubrir la verdad. La cena que tenían planeada estas tres amigas ahora se presenta como un escenario de drama absoluto. Con todas estas tensiones acumuladas, dudo mucho que la velada sea agradable. No, yo creo que esa escena va a ser un punto de inflexión. Las tensiones reprimidas, las acusaciones veladas van a salir a la luz y las consecuencias para la amistad entre ellas pues podrían ser bastante significativas. Pasamos a otras subtramas. Vale. Tenemos a Gaitok, que durante una misión secreta encuentra el revólver robado en la habitación de Tim. Menudo alivio para él. ¿Qué nos dice esto de la trama general? ¿Por qué estaba el arma en la habitación de Tim? El hallazgo del revólver alivia la presión sobre Gaitok, pero plantea una nueva pregunta intrigante. Ya. ¿Por qué estaba el arma en la habitación de Tim? Claro. Esto podría conectar a Tim con los eventos violentos de la temporada, ¿no? Sí. O sugerir que está involucrado en algo más de lo que aparenta. Es un hilo que seguro que se desarrollará más adelante. Sí. Después de este susto, Gaitok se va tan tranquilo a un campo de tiro a entrenar, como si nada. Sí. Parece que el tema del arma, para él ya está cerrado. ¿Qué interpretamos de esta aparente despreocupación? Bueno, esa despreocupación de Gaitok podría reflejar una personalidad pragmática o incluso una cierta falta de conciencia sobre la gravedad de sus actos. Quizá para él, una vez que el problema inmediato está resuelto, puede seguir adelante sin detenerse demasiado en las implicaciones éticas o legales. Claro. Volviendo a Saxon, parece que su falta de una personalidad definida es la razón por la que Chelsea lo describió como despiadado. Ajá. Su búsqueda constante de placeres superficiales lo está convirtiendo en un personaje cada vez más antipático. Sí. ¿Estás de acuerdo con esta caracterización? Yo creo que la descripción de Chelsea es bastante acertada. La superficialidad de Saxon y su enfoque en la gratificación inmediata sin mostrar una verdadera conexión emocional o empatía hacia los demás, pues sí que lo hacen parecer insensible y en efecto despiadado en sus interacciones. Y es que Saxon no parece entender la visión de Lockland sobre la vida como un camino de crecimiento personal. Él solo está centrado en el éxito material, el sexo y la imagen. Dos formas muy diferentes de ver el mundo. Absolutamente. Representa un contraste fundamental, ¿no? Dos hermanos con valores y prioridades totalmente opuestas. Mientras Lochi parece estar buscando un significado más profundo, un crecimiento personal, aunque sea de forma un poco torpe, Saxon se mantiene anclado a esa visión más superficial y materialista de la vida. Y aquí es donde entran en juego algunos de los temas clave de esta temporada, ¿no? La espiritualidad y la ética. El deseo de Piper de buscar algo más allá de lo material, la búsqueda de redención de Rika, son ejemplos claros de esto. ¿Cómo se entrelazan estos temas en la narrativa general? Pues se entrelazan mostrando a diferentes personajes lidiando con cuestiones de moralidad, de propósito, de significado en sus vidas. Algunos buscan respuestas en la espiritualidad, otros se enfrentan a las consecuencias éticas de sus acciones pasadas. Claro. Y esa contraposición de esas búsquedas y esos fracasos éticos, pues son un motor importante de la trama. Y tenemos el personaje de Chelsea.
Es inscrita como metódica, con firmes convicciones sobre las relaciones íntimas, orgullosa de su signo del zodiaco y soñadora e incurable. Vamos, un personaje con una personalidad muy marcada. ¿Qué papel juega ella en todo esto? Chelsea representa una perspectiva diferente dentro del hedonismo que a menudo vemos en la serie. Su idealismo y sus fuertes convicciones sobre la conexión espiritual en las relaciones íntimas la convierten en una figura que juzga a los demás desde una moral muy definida. Su papel podría ser el de una especie de conciencia, ¿no? O de contraste con esa superficialidad de otros personajes. Curiosamente, se siente responsable por la situación de Saxon al no querer intimar con él. Es una carga de responsabilidad un poco inusual, ¿no? Sí. ¿Qué nos dice esto de su personalidad? Ese sentimiento de responsabilidad, aunque quizá desmedido, revela una profunda empatía y una preocupación por el impacto de sus acciones en los demás. Incluso hacia alguien como Saxon, con quien tiene una visión tan diferente del mundo, siente una conexión y se cuestiona si su rechazo contribuyó a su comportamiento. Y además creía tener una conexión espiritual con Rick, considerándolo su pareja destinada. Parece que vive las relaciones con una intensidad casi mística. Sí. ¿Cómo influye esta creencia en sus acciones y percepciones? Ese idealismo romántico y esa creencia en el destino la llevan a interpretar las relaciones de una manera muy personal y profunda. Esta creencia podría ser la más vulnerable a la decepción, ¿no? Claro. Pero también la impulsa a buscar conexiones auténticas y significativas. Y atención a esto, porque afirma haber vivido 2 situaciones límites y predice un tercer incidente peligroso. Teniendo en cuenta el tiroteo del primer capítulo, ¿podría Chelsea estar en peligro? ¿Es esta una pista sobre el futuro de su personaje? Bueno, esa predicción introduce un elemento de suspense muy importante. Y considerando la violencia que ya hemos visto en la temporada, su presentimiento no puede tomarse a la ligera. Claro. Podría ser una advertencia sobre un peligro que la acecha directamente a ella o a alguien cercano. Y dada su conexión con Rick, quizá esté relacionada con su historia. Va a ir terminando, mientras Chloe parece disfrutar de su tiempo con los hermanos Radcliffe. Greg y Gary están tramando algo contra Belinda. ¿Qué podemos esperar de esta confrontación? Bueno, esa disparidad entre el aparente disfrute de Chloe y las oscuras maquinaciones de Greg y Gary sugiere un conflicto inminente, ¿no? Belinda ya ha sido víctima de promesas vacías y esta nueva amenaza podría ponerla en una situación aún más vulnerable. Sí, Greg. Después de sonsacarle a Chloe si estuvo con Saxon la noche anterior, le invita a cenar y amplía la invitación a un montón de gente. Control. Desvío de atención. Esa invitación extendida podría ser una táctica de Greg para tener control sobre la situación y evitar cualquier conversación privada incómoda con Chloe, ¿no? También podría ser una forma de crear una coartada o de diluir cualquier sospecha sobre sus verdaderas intenciones con Belinda. Y lo más inquietante es que Greg sorprende a Belinda, invitándola inesperadamente a una celebración en su casa. Y encima le ofrece reunirse para hablar cuando quiera. Esto, lógicamente, solo aumenta el temor de Belinda. ¿Qué crees que trama Greg? Esa repentina invitación de Greg y esa insistencia en reunirse generan una gran desconfianza en Belinda, que ya tiene motivos para temerlo, ¿no? Sus intenciones podrían ser manipularla, intimidarla o incluso algo peor. Su miedo por su seguridad y por la de su hijo es totalmente comprensible. Por añadir más salsa al asunto, Ponchai, que estaba con Greg al despertar, le propone a Belinda abrir un centro de bienestar juntos en Tailandia. En esta situación, esta oferta es un poco sospechosa, ¿no? ¿Cómo crees que va a reaccionar Belinda? Pues dada la atmósfera de amenaza que rodea a Greg, es muy probable que Belinda reciba esa propuesta con escepticismo y desconfianza. Podría interpretarla como una forma de control o como parte de ese plan de Greg contra ella. Es difícil que confíe en alguien cercano a él en este momento. Bueno, pues después de este repaso exhaustivo al 6º episodio, yo creo que es momento de recapitular y lanzar alguna reflexión final. Sí, totalmente. Un episodio que ha profundizado en la complejidad de los personajes y sus relaciones. Hemos visto cómo las decisiones de una noche tienen repercusiones importantes, desde la atormentada conciencia de Saxon y Lochi, a las evasivas de Jacqueline, o las premonitorias palabras de Chelsea. La búsqueda de significado de Piper contrasta con el hedonismo superficial de Saxon, mientras que la amenaza que percibe Belinda, pues añade suspense a la trama. Y nos lleva a hacernos varias preguntas, ¿no? ¿Qué le depara a Chelsea con esa tercera situación límite que presiente? ¿Logrará Jacqueline mantener su fachada? ¿Encontrará Tim un verdadero consuelo en la filosofía del monje? Son muchas las incógnitas que quedan por resolver. Totalmente. En este capítulo, la línea entre la verdad y la ilusión se difumina constantemente. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas preferimos aferrarnos a una versión distorsionada de los hechos antes que enfrentar las complejas realidades de nuestras acciones y deseos? Os dejamos con esta pregunta para que sigáis explorando las profundidades de estas historias y quizá las vuestras propias. Hasta la próxima inmersión.